Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo digo que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Si ustedes dicen: alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Quiero saludar muy especialmente a mi cuñado Narciso Ramírez, a su esposa, mi hermana Blanca, que son los encargados de la Granja La Inmaculada. Gracias por su servicio. A mi mamá, la señora Mercedes Ballesteros, que desde ayer que iniciamos misión allá en la Casilla de Meta me acompaña, siempre ahí presente en las Eucaristías. Al hermano José Luis, que viene desde Bogotá, gracias hermano por su servicio, siempre fiel. Y a los hermanos servidores, servidoras, servidores de aquí, de Pandariporo Casanare, que siempre están dispuestos a desgastarse por amor al Señor. Y muy alegre porque cada vez se une más gente. Mi saludo también muy especialmente a los hermanos del Huila, que vienen viajando muchas horas para estar aquí. Mañana eso se pone más bueno. Mañana llega más gente. Desde Medellín viene gente de Cali, vienen personas de Bogotá, de Boyacá, de aquí mismo del Casanare, de Arauca. Han llamado, han confirmado. Estamos esperando tal vez aquí en la Granja La Inmaculada unas 600 personas para este fin de semana en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, Dios ha puesto este lugar, un lugar muy bonito, muy privilegiado, un lugar que ha sido pensado por Dios a través del corazón de la Virgen María para poder prestar un servicio espiritual. Yo le decía a mi hermano querido que viene de México, le decía: usted es la primera persona que llegó a este lugar con el propósito con el cual fue pensado la Granja La Inmaculada. No solamente para evangelizar, sino para ayudar gente a rehabilitar de la droga, del alcohol, porque es terrible cuando uno cae en las garras de la droga y del alcohol, pero este lugar es un lugar santo y Dios daba una promesa en diciembre y el Señor decía que este lugar estaba siendo bendecido, esta tierra estaba siendo bendecida de una manera especial y Dios le había dado a su mamá, a la Virgen María, un permiso especial de residir en la Granja La Inmaculada. Eso fue la profecía que se lanzó en diciembre, amén. Y espero que sea realidad y la veamos cumplida en esta tierra. Así que mi hermano, bienvenido, qué bonito poder estar aquí en este lugar compartiendo con ustedes. Hermanos y hermanas, yo quiero hablarles hoy acerca de un ciclo teológico que encontramos en el Antiguo Testamento y que es muy presente, muy actual para nuestro tiempo, aprovechando que la primera lectura ha sido tomada del capítulo 26 del libro de Jeremías. Saque su mano, por favor, levante alguna mano, levántela, cierre la mano y diga conmigo, saque un dedito: pecado, castigo, conversión, salvación. Repítalo: pecado, castigo, conversión, salvación. Otra vez: pecado, castigo, conversión. Por última vez:
Pecado, castigo. Ahora solos. Baje la manito, que no les haga músculo así como el mío. Bájela, por favor. Ese es el ciclo teológico del Antiguo Testamento. Pecado. El pueblo peca. Después de que el pueblo peca, viene el fruto de ese pecado. ¿Y cuál es el fruto de ese pecado? Un castigo. Después de que el pueblo recibe un castigo, entonces tu corazón se doblega y viene una conversión. Después de que el pueblo se convierte y le clama al Señor, Dios les envía al Salvador. Ese es el ciclo del Antiguo Testamento hasta que viene la verdadera salvación en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, en la época de los jueces, el pueblo pecaba contra Dios. ¿Y cómo pecaba contra Dios? De tres maneras pecaba el pueblo contra el Señor. La primera manera que predicaba el pueblo contra Dios era la idolatría. Era dedicarse a darle culto a dioses paganos, a ídolos. Entonces, cuando el pueblo pecaba de idolatría, venía un castigo terrible. Otra manera en que el pueblo tenía de pecar no solamente era la idolatría, sino la blasfemia, hablar mal en contra de Dios o referirse mal sobre el nombre de Dios, y venía un castigo terrible. Y otro pecado grave, que era el tercer pecado grave, era el adulterio. El pueblo adulteraba, hombres, mujeres, adulteraban, y entonces con ese pecado venía un castigo terrible. Esos son los tres pecados en el Antiguo Testamento que acarreaban muerte: la idolatría, la blasfemia y el adulterio. Tres pecados graves que acarreaban muerte. O venía un castigo terrible sobre el pueblo. Después de que venía ese castigo, ¿cuál era el castigo? Venía algún pueblo, algún rey extranjero, y venía y sitiaba y castigaba al pueblo. Entonces el pueblo, después de que se veía castigado, se volvía a Dios, le pedía a Dios que lo perdonara, le pedía a Dios que le diera una segunda oportunidad, se llama la conversión, y entonces el Señor le enviaba un Salvador. Hemos encontrado en el Antiguo Testamento muchos salvadores: Moisés, Josué. En la época de los jueces hemos encontrado a Sansón, a Samuel, grandes jueces. Samuel fue el último juez y el primer profeta que ungió al primer rey, el rey primero, que fue el rey Saúl. Y viene la monarquía, y entonces vienen los reyes a salvar al pueblo, pero todos los hombres morían y el pueblo volvía, se olvidaba de Dios, volvía el castigo, volvía el pueblo a arrepentirse, Dios le enviaba otro rey, ese rey moría, y seguía el ciclo hasta que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es verdaderamente, se lo repito, el Salvador del mundo. Y entonces Dios quería romper con ese ciclo, y por eso el Señor levanta hoy a un profeta, el profeta Jeremías. El pueblo de Dios ha pecado contra Dios. El pueblo del Señor se ha olvidado del Señor. El pueblo escogido por Dios le ha dado la espalda a Dios. Y entonces el Señor levanta un profeta y le dice: levántate, profeta. Levántate, Jeremías. En el capítulo 1, Dios le da la vocación a Jeremías. Y Jeremías empieza a ponerle trabas al Señor. ¿Se acuerdan de las trabas que le pone Jeremías? Señor, no sé hablar. Señor, yo soy un niño. Señor, yo no tengo experiencia. Señor, yo soy muy joven. Y el Señor le dice en Jeremías 1:9, no digas que eres joven, porque pondré palabras en tu boca. En Jeremías capítulo 5, el Señor le muestra la vocación ya profética, lo que tiene que salir a profetizar. Y pobre Jeremías, porque sale a profetizar, sale a anunciar lo que Dios le ha mostrado, y solamente anuncia calamidades. Jeremías es el profeta de las calamidades. Jeremías es el profeta de las lamentaciones. ¿Han leído el libro de las lamentaciones en la Biblia? En el Antiguo Testamento. ¿Y por qué se llama lamentaciones? Porque Jeremías sufrió mucho. Mucho, mucho, mucho. Cuando este hombre abría la boca, solamente era para decir al pueblo eso: si ustedes siguen pecando, va a venir un castigo. Pero Dios no los quiere castigar.
Dios, como dijo también el profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y entonces el Señor les está dando una oportunidad nueva. Conviértase antes de que venga el castigo. Y vea lo que pasa con la misericordia del Señor. Porque Dios le decía al profeta, anuncia que del norte va a venir un castigo. Claro, el pueblo babilónico, lo vamos a ver nosotros en la historia. Del norte va a venir un castigo eminente para el pueblo. 70 años va a ser el pueblo exiliado por Babilonia, por un pueblo del norte. Y el profeta anunciaba y no pasaba nada. Y entonces el profeta salía y decía, se va a acabar esta tierra, va a venir un devastador, va a venir un enemigo, van a acabar con esta tierra, nos van a llevar deportados. Y no pasaba nada. Y entonces la gente, pues, al final, no le creían al profeta. Y se fueron en contra del profeta. Terrible lo que le pasó al profeta. Tanto que en el capítulo 20 el profeta fue amarrado allá en las mazmorras del templo donde profetizaba. Y el profeta le dijo al Señor, Señor, yo ya no voy a volver a hablar en tu nombre. Jeremías 27, no sé si lo habrán escuchado. Prometí que no volveré a hablar más en tu nombre, pero tu palabra fue más fuerte que yo y me quemaba por dentro como un carbón ardiente y al final saliste ganando, dice el profeta. Señor, tú me has seducido y yo me dejé seducir. Uy, hermano, qué cosa tan terrible este profeta, querer ya abandonar la misión que Dios le ha dado y no volver a hablar en el nombre de Dios, porque resulta que estaba siendo calumniado, el oprobio, la ignominia, la peor humillación que una persona pudiera pasar, la pasó por parte de los líderes políticos, de los reyes y de los líderes religiosos, de los sacerdotes. Porque cuando Dios levanta a un hombre de Dios, y este hombre de Dios habla y dice la verdad de parte del Señor, y entonces da una profecía, esa profecía se cumple, tal vez no en el momento en que el hombre lo piensa, sino que en el momento de Dios. Yo tengo un amigo mío que quiero mucho, se llama José Luis, de un canal católico que es Cristo y Tú, católico. Y este hombre tiene un don de profecía muy bonito y ha dicho unas profecías bastante fuertes y no se han cumplido. Y entonces, la vez pasada estábamos desayunando, yo le colaboro con la dirección espiritual muchas veces y con una crisis existencial, no espiritual, sino existencial profunda, me dijo, padre, yo no sé si seguir profetizando, seguir hablando o sencillamente callarme, porque hay mucha gente que me dice falso profeta. Le dije, es que la profecía no depende del hombre, depende solamente de Dios. Y qué bonito que Dios a uno le muestre una profecía, que Dios le muestre algo que va a pasar, pero por la intercesión, la voluntad de Dios también cambia. Vean, estos días me llamó otro instrumento. En México, la tierra de aquí, mi querido hermano, hay muchos profetas. Dios le habla a mucha gente. Yo le digo a los mexicanos, eso en Colombia no se ve mucho. Sí se ve, ¿no? Falta por ahí el carismaniático, pero no se ve así como en México. En México es fuertísimo, como Dios, ese don de locución interior para mucha gente. Yo como todo lo creo. Hay mucha gente que Dios le habla. Y en estos días me escribió un instrumento. Me dijo, padre, hay una profecía en Ciudad de México. México va a ser destruido. Va a venir un temblor, va a venir un terremoto, va a haber una calamidad. Y este hombre me anunció a mí esa profecía y yo me fui para el oratorio y me arrodillé. Yo le dije, Señor, yo clamo por México porque yo vivo allá. Ay, Señor. Yo estoy viviendo en Coyoacán. Señor, yo clamo por México, aunque estaba en Colombia, ¿no? Yo dije, Señor, yo clamo por México, pido por México, Señor, ten misericordia de México, no permitas que esta profecía que le diste a tu instrumento, Señor, se cumpla. Y resulta que llegué a un congreso en México. Ahorita, si Dios quiere, el próximo fin de semana, 10 y 11, vamos a estar en Cajititlán, Jalisco, predicando ahí un retiro. Y yo estaba en México predicando un retiro. Y esta persona se acercó y llegó un poco enojada conmigo. Y yo dije, ves, hermano, ¿por qué estará enojado conmigo? Sí, uno sabe cuando llegan así con cara de suegra, así con cara de perro viejo. Y yo dije, ¿por qué el hermano estará enojado conmigo?
¿Y sabe qué me dijo el hermano? Me dijo, por su oración la profecía no se cumplió. Y yo le dije, que usted quería que México se destruyera y que se murieran miles de gentes y que viniera ese gran terremoto que Dios le profetizó. ¿Eso quería usted para quedar como el gran profeta de las naciones? Igualito a Jonás, por su oración la profecía no se cumplió, porque Dios Padre me dijo que por su intercesión la profecía no se había cumplido. Y dije, pues gloria a Dios que mi oración está siendo escuchada. Amén. ¿Sí me hago entender o no, hermanos? La profecía se cumple dependiendo de la voluntad de Dios y de la intercesión también del pueblo. Pero que se cumple, se cumple. Y entonces eso le pasaba a Jeremías. Va a venir un imperio del norte que va a arrasar todo. Nos van a sacar de esta tierra y nos van a llevar exiliados 70 años al norte. Y entonces el pueblo de Israel se relajó. El pueblo de Israel se acomodó, porque como no se cumplía en el tiempo que el profeta decía, ¿y sabe qué hicieron? Se fueron en contra del profeta. Hablaron mal del profeta, lo calumniaron, lo satanizaron. Hablaron mal del profeta, lo persiguieron. Hablaron mal del profeta, lo encerraron en una mazmorra por más de 3 años. Encerrado, aislado, amarrado, hermanos, calumniado. La ignominia, el oprobio, la humillación pasaron sobre él, lo querían matar. Sus propios hermanos, no solamente sus hermanos de Israel, no solamente sus hermanos de pueblo, sino su propia familia se fue en contra del profeta. Pero ¿saben qué pasó? Que al final del día la profecía se cumplió. Se levantó un imperio muy grande, el imperio babilónico, que el dirigente de este imperio se llama Nabucodonosor. Ahí para que le pongan a sus hijos, a sus nietos. Nabucodonosor II. Se levantó y en el año 587, después de 10 años de tener sitiada la ciudad de Jerusalén, hizo entrada en la tierra prometida, hizo entrada en la tierra del pueblo de Dios y destruyó esta ciudad y se llevó al pueblo 50 años o 70 años exiliados a Babilonia. Y se cumplió la profecía. El profeta del destierro no fue Jeremías. El profeta del destierro fue Ezequiel. Ezequiel fue el que acompañó al pueblo al destierro. Jeremías le tocó salir huyendo, exiliado a Egipto. Y allí, en Egipto, terminó sus últimos días. Qué fuerte es esto, hermanos y hermanas. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque Dios no quiere que su pueblo se pierda. Porque después del pecado viene un castigo. Y Dios quería evitar ese castigo al pueblo. Y Dios lo estaba llamando a la conversión. Por eso el Señor le dice al profeta Jeremías: esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como el de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Es decir, si ustedes no se convierten, está diciendo el Señor, perecerán. Si no se convierten, serán destruidos. Si no se convierten, vendrá un castigo inminente. Y el pueblo no se convirtió, vino el castigo. ¿Y cuál fue el castigo? El exilio de la Babilonia. Y estando allá en la Babilonia, el pueblo de Israel empieza a recapitular y empieza a preguntarse: ¿y por qué, si somos el pueblo de Dios, estamos viviendo esto? Y la respuesta es: porque fuimos infieles al Señor. Porque no nos convertimos, porque no le hicimos caso a Dios a través de los profetas. Le piden perdón al Señor allí en el destierro, y después de tantos años cumplida la profecía, en el año 538, gracias a Ciro, el rey de Persia, vuelven otra vez al pueblo de Israel, a la reconstrucción de la ciudad y del templo con Esdras y con Nehemías. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vuelva a sacar su mano. Diga conmigo: pecado, castigo
conversión y salvación. Otra vez, pecado, castigo, conversión y salvación. Por última vez, pecado, castigo, conversión y salvación. Baje la mano para que no le salga músculo así como el mío. Escúcheme, nosotros pecamos y nos merecemos un castigo. Hasta la propia condenación por el pecado mismo. Pero Dios no quiere que nosotros perezcamos. Por esa razón el Señor, nos envió un Salvador, y ese Salvador lo primero que hizo, ¿qué fue? Llamarnos ¿a qué? A la conversión. La primera palabra que el Señor Jesucristo pronuncia es conviértase. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros nos convirtamos, que nos volvamos a Él, que hagamos una metanoia? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Conviértase. Conviértase, dice el Señor. Él es el Salvador. Hermanos, nosotros hoy estamos llamados a abandonar el pecado y a volvernos al Señor y Salvador Jesucristo. Como servidores, como servidoras que están aquí, estamos llamados hoy a la conversión, a abandonar el pecado y a volvernos al Señor, porque si nosotros no nos convertimos al Señor, viene un castigo inminente. Estamos jugando con nuestra propia salvación. Qué interesante esto. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que el pecador se convierta y tenga vida, y como dice la Vulgata, vida en más abundancia. Hermanos y hermanas, tenemos dos opciones hoy, uniendo el Evangelio. El Señor y Salvador Jesucristo va a su ciudad, va a su sinagoga, Cafarnaún, donde el Señor había puesto su oficina. Recordemos que el Señor nace en Belén. Los primeros años vive en ¿dónde? En el Cairo, en Egipto. Después pasa a Nazaret, donde se termina allí de crecer, de criar, para que lo llamen el Nazareno. Y a los 30 años pone su oficina, pone su misión en Cafarnaún. Y esta ciudad es la ciudad que le llaman la ciudad de Jesús. Llega a su ciudad, llega a su sinagoga. Y el Señor empieza a predicar. ¿Y qué es lo que el Señor predica? La conversión. Abandonen el pecado, abandonen la vida de la carne, del mundo, del diablo, y vuélvasen a Dios, vuélvasen a mí. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Vengan, dice el Señor, acérquense a mí. ¿Para qué? Para poder sanar, para poder liberar, para poder bendecir. Y por eso la gente se preguntaba, ¿y este hombre de dónde le sale la sabiduría que tiene? Si lo conocemos. La gente creía que conocían a Jesús, lo habían visto criarse en Nazaret, lo ven predicando en Cafarnaún. La gente creía que conocían a Jesús y por eso decían, este es el hijo del carpintero. Su mamá se llama María. Conocemos a sus hermanos, a sus hermanas, es decir, a su familia. Conocemos a sus primos, a su familia, a su clan. Sabemos de dónde viene y nos preguntamos, ¿de dónde le viene a este la sabiduría y estos milagros que hace? Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque se familiarizaron tanto con Jesús que al final del día no le creían a Jesús. Le pasó lo mismo que el profeta Jeremías, que ni su propia familia le creía. Si usted lee en San Marcos, en el capítulo 3, versículo 29 en adelante, nos dice que la familia de Jesús creía que estaba loco, que estaba fuera de sí, que estaba demente. Ahí lo dice la Biblia. Y entonces, ¿de dónde le viene a este la sabiduría? Y vea qué interesante, porque algo que a mí siempre me ha llamado la atención, y dice, y se escandalizaban de él. ¿Se acuerda la profecía de Simeón? De San Lucas capítulo 2, versículo 34 en adelante, que dice que feliz el que no halle escándalo en él. Fue la profecía del anciano Simeón. Y dice, y se escandalizaban de él. Y como se escandalizaban del Señor, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en esto. Y es lo que les voy a leer. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Usted tiene dos opciones. O acepta a Jesús en su corazón
y lo reconoce como su Dios y como su Salvador. Pero para reconocerlo como su Dios y su Salvador, usted tiene que renunciar al demonio y al pecado. Para aceptar a Jesús en su corazón y para aceptar la vida nueva que da Jesús, usted lo acepta en su vida como su Dios, su Señor y su Salvador. O sencillamente le da la espalda a Jesús. Sencillamente no cree en Jesús. ¿Cuál fue la opción que escogió el pueblo del Señor? La opción que escogió el pueblo de Jesús, la sinagoga del Señor, la ciudad del Señor, fue darle la espalda al Señor. Y no solamente no lo aceptaron porque creía que lo conocían, porque se había vuelto muy familiar el Señor para ellos, sino que sencillamente, algo terrible lo que dice el Evangelio, escúcheme, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Es decir, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, cuando usted cree en Jesús, cuando usted reconoce a Jesús como su Señor, su Dios y su único Salvador, el Señor en su vida puede obrar milagros. Cuando usted cree en Jesús, el Señor puede obrar en usted milagros. Cuando usted cree en Jesús, el Señor puede obrar en usted milagros. Pero cuando usted no cree en Jesús, ni el mismo Dios puede obrar en su vida. Esto es fuerte. Esto es profundo. ¿Por qué no hemos recibido nosotros de parte de Dios una manifestación poderosa como un milagro? ¿Saben por qué? Porque no le creemos a Dios. ¿Y por qué no le creemos a Dios? Porque no lo conocemos. Desconocemos la Biblia totalmente, desconocemos a Jesús totalmente, desconocemos la iglesia totalmente. Y cuando tenemos un desconocimiento de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, lo que hacemos es alejarnos del Señor. Y hay gente que se cree tan familiar de Jesús, que dicen, ay, es que yo le rezo a Chucho, dicen aquí. Yo escucho a una persona de esta y digo, uy, qué blasfemia tan terrible, ¿no? Chucho, el celador de ahí del parqueadero. Pero a Jesús de Nazaret, a nuestro Dios, hay que decirle nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me hago entender o no? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Será que le creemos al Señor? ¿Será que nosotros verdaderamente vamos hoy a romper con ese ciclo que viene del Antiguo Testamento, que es pecado, castigo, conversión, salvación? Es decir, sabemos que somos pecadores y sabemos que nos merecemos un castigo, pero hay que pedirle al Señor que derrame sobre nosotros la conversión, que nosotros podamos escuchar al Señor y volvernos a Él. Y al volvernos al Señor, poder aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el ciclo del Antiguo Testamento. Le damos la espalda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos ser muy obispos, y podemos ser muy curas, y podemos ser muy diáconos, muy seminaristas, muy religiosos, muy servidores, muy servidoras, pero le podemos estar dando la espalda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nos acomodamos al Señor. Hermanos servidores y hermanas servidoras, les hablo a ustedes. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Será que ya nos perpetuamos en el pecado? ¿Y nos merecemos ese castigo inminente? Algunos dirán, sí, Padre, perpetuado del pecado y me merezco un castigo. Pero Dios es tan misericordioso que no nos quiere castigar, sino que nos llama a la conversión. Volvámonos a Él. ¿Y cuándo nos tenemos que volver a Él? Ya. La teología de liberación tiene una frase que me encanta y es hacer una opción preferencial por Jesús. Ellos dicen por los pobres. Yo digo una opción preferencial por Jesús. Tenemos que decirle al Señor todos los días, sí. Sí. Y cuando usted le dice sí al Señor hoy, sí al Señor, le dice no al pecado. Y cuando usted le dice sí al Señor, rompe con ese ciclo que viene del Antiguo Testamento y lo acepta a Él como su Señor y su Salvador. Y algunos dirán, uy, Padre, sí me gustaría, ahora, ¿quiere perseverar? Hágalo a través del corazón de la Virgen. Nosotros los católicos podemos buscar a Dios directamente, claro que sí, pero hemos decidido, iluminados por la Biblia, de acercarnos a Él a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre.
como lo hicieron ahí en la boda de Caná, y los discípulos del Señor se acercaron al Señor a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y pidámosle a la Santísima y a la Purísima Virgen María que ella nos permita a nosotros mantenernos firmes a pesar de todo, y que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Ayer celebrábamos a San Alfonso María de Ligorio. Y San Alfonso María de Ligorio fue el fundador de los redentoristas. Y los redentoristas son los custodios de una hermosa vocación que se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y San Alfonso decía, el socorro del Señor es perpetuo. Y Él quiere entregar ese socorro a través del corazón de su mamá. Y por eso le llamamos Virgen del Perpetuo Socorro. María Auxiliadora, aquellos que son devotos a Don Bosco, salesianos, el auxilio del Señor es perpetuo, y Él ha querido entregar ese auxilio a través de su mamá, y por eso le llamamos María Auxiliadora o auxilio de los cristianos. La misericordia de Dios, este auditorio que ustedes ven aquí hoy en día, fue construido por mi cuñado y algunos servidores. Como dijo el hermano José Luis, sabemos si la alabanza se puso buena porque se levanta el polvo terriblemente, y tenemos solamente unas lonas y tenemos solamente unas guaduas o guafas, como dicen aquí, pero este auditorio se llama el Auditorio de la Divina Misericordia, y algún día lo vamos a tener bien construido. No es que esté mal construido, sino como Dios manda, con aire acondicionado, con sillas, que cada uno de ustedes tengan ahí 2 hombres que le soplen así y le den uvas mientras predicamos. Vamos a tener un auditorio bien bonito en este lugar. La misericordia de Dios es eterna. Dios quiere dar esa misericordia a través del corazón de su mamá, y por eso le llamamos Nuestra Señora de la Misericordia, Madre de mi misericordia. Padre, yo quiero hacer lo que usted dice. Quiero decirle sí al Señor, quiero entrar en ese camino de conversión, quiero acoger al Señor como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, pero yo vuelvo al pecado, vuelvo a caer. Resulta que la Virgen María es refugio de pecadores. ¿Sabes qué bonito? Acerquémonos al Señor a través del corazón de la Virgen. Servidores, ustedes que están aquí, aprendan a convertirse y vuélvase en devotos de la Santísima Virgen María. Devotos, escojan una vocación. Yo aquí les he propuesto con mi cuñado Narciso la Inmaculada. La Inmaculada, desde todo el misterio de la Inmaculada, la Virgen de Lourdes, la Rosa Mística, tanto que me criticaron de la Rosa Mística y hablaron y blasfemaron en contra de este servidor y de la Virgen María, por hablar de la Rosa Mística. Ya la Iglesia Católica le dio una aprobación universal. Vea qué bonito. Al final Dios siempre cumple su palabra. Al final Dios siempre hace lo suyo. Escoja una vocación de la Virgen y propáguela. Yo les traje unas medallitas de Roma, vienen de Portugal, fueron bendecidas en Italia por el Papa, y se las di a los servidores. Vuélvanse devotos a la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Les traje unos rosarios de Lourdes. Vuélvanse devotos a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Yo les propongo la Rosa Mística. Amo a mi Madre Santa bajo la vocación de la Rosa Mística. Pero mi hermano aquí presente me está viendo así. ¡Órale! No me deje la Virgen de Guadalupe por fuera, Padre. Ahí está la Virgen de Guadalupe. Vuélvase usted devoto a alguna vocación de la Virgen y propáguela. Y pídale a la Virgen María que bajo ese misterio que acobija esa vocación, la Virgen no lo suelte. Y que usted siempre esté caminando de la mano de la Virgen hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para abandonar el pecado, para evitar ese castigo, para entrar en la conversión y para aceptarlo a Él como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro único Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.